Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora me están escuchando o escuchas. Este día yo vengo a hablarles acerca de la crisis económica que sucedió en el continente americano en el año 1929. Tal vez tú en tu casa en este momento te estés preguntando ¿por qué la Gran Depresión es tan importante y por qué marcó tanto la historia de todo el continente americano? Bueno, yo te lo voy a responder aquí en este podcast de la manera más resumida posible. Apenas hace 6 días, a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió estrepitosamente e inesperadamente. El crack borró un plumazo el febril optimismo del mercado bursátil y la supuesta invulnerabilidad de la América republicana de los años 20. La bolsa había subido sin apenas interrupciones desde el principio de esa década, coincidiendo con un largo periodo de bonanzas económicas que sus contemporáneos vieron como una era de prosperidad sin fin. Durante los felices años 20, el país se dedicó con entusiasmo a la producción y adquisición de bienes de consumos propios a una economía industrial moderna. Cabe recalcar que uno de los eventos antes del crack de 1929 que también afectó bastante a la economía fue la Primera Guerra Mundial. Después de lo que se pudieran pagar los daños a las naciones afectadas por esta misma guerra, parecía que Estados Unidos gozaría de una prosperidad y un estado económico muy estable. Pero con los pagos de algunos préstamos que hicieron, al igual que con el pago de sus deudas, bajó un poco su riqueza, pero siguieron invirtiendo sin pensar en las consecuencias. Esto es lo que dio paso a que la bolsa de valores en Nueva York empezara en un periodo de depresión económica con las inversiones exageradas. Muchos inversionistas y dueños de empresas se quedaron sin dinero para pagar a sus empleados y el desempleo aumentó de manera descomunal. ¿Cuáles fueron las causas del evento de 1929? Fueron las siguientes. Conforme pasaba el tiempo, la producción en el país empezaba a reducir y el desempleo era dominante en Estados Unidos, lo que provocó que las acciones empresariales aumentaran exageradamente y los salarios eran bajos, haciendo que las deudas se expandieran a cada sector. Entró en una pequeña recesión en 1929, la cual se reflejó cuando se redujo el consumismo de los bienes y servicios y estos se acumulaban. Por eso, las acciones subían y llegaban al punto de que no se podían pagar las mismas acciones y no se podían generar ganancias para poder pagar las acciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Muchos de los bancos llegaron a la quiebra, el consumo de bienes se redujo drásticamente, lo que ocasionó que los precios bajaran en cuanto al valor de la moneda. Muchas empresas cerraron y había mucho desempleo, pero los pocos que seguían trabajando sufrieron de un recorte de salario extremo. Se intentó intervenir en la economía con un modelo capitalista liberal para tratar de mantener a la clase social más pobre, reformar los mercados y volver al apogeo que tenía la economía estadounidense. ¿Acaso hubo otro afectado para este movimiento? Claro que lo hubo. De hecho, este movimiento llegó a afectar la economía mundial, puesto que Estados Unidos era uno de los mayores compradores de recursos en todas las partes del mundo, pero sus principales clientes de compra eran Japón, Reino Unido, Italia, Francia y España, ya que estos les vendían la materia prima para poder generar sus bienes y servicios y ellos se los volvían a comprar para generar su propia economía. Otros efectos que hubo podemos remarcar uno que fue en la política, que se vio debido a que se generaron tres idealismos sociales, que eran el comunismo desde una visión marxista, el capitalismo y el fascismo, que de hecho hay que remarcar que también otra consecuencia de esta crisis fue que como el fascismo dominó en varias partes del mundo, desencadenaron la Segunda Guerra Mundial o mayor población que fuera fascista en la Segunda Guerra Mundial, y otra consecuencia fue el dominio de regímenes nacionalistas como en Japón y en Alemania, por parte de sus mismos pueblos. La crisis hizo que el liberalismo estuviera en el olvido y todo el mundo se preocupara por su mismo país. Podríamos decir que la base de todo esto era el consumismo que hubo en ese entonces, ya que, si nos lo ponemos a pensar, el consumismo que tenían antes de 1929 era un consumismo que no era natural, ya que generaban más de lo que necesitaban, los sobrantes ya no sabían qué hacerles y las inversiones que tenían ya no sabían en qué darlas, así que las ganancias se vieron reflejadas en inversiones mal hechas, lo que provocó que se generaran más acciones y se generaran más deudas e impuestos para estas mismas empresas. Aumentándole el crack de 1929, se dio un golpe muy duro en la economía por más de 10 años, así que era imposible para ellos gozar de una vida sustentable y noble. Otra cosa que debemos marcar es la religión que se tenía en ese entonces.
ahí todo se basaba, o la mayor parte de la población era de religión católica. Así que ellos creían que al principio una religión no les iba a importar o no les iba a ayudar nunca para generar sus propias inversiones. Pero en el momento del crack, lo que sucedió fue que mucha gente volvió a su propia religión, empezó a hacer rosarios, plegarias, a hablar con un dios para ver si esto les podía funcionar y que regresaran al apogeo que tenían muchísimo antes. Toda la gente era católica o cristiana, y había gente que fuera de otras mismas religiones se unieron a ellos para poder generar sus mismos ingresos, para pedirle a un Dios que los dejara vivir más tiempo y esto se acabara pronto, ya que la preocupación principal no era tanto cómo es que la economía se reactivara, sino cómo iban a sustentar a sus familias. Podríamos decir que en realidad una religión no podía servir en ese entonces, puesto que ellos basaban todos sus productos a partir de un modelo de producción capitalista, en el cual los empresarios le daban un alto valor a sus tierras, y este podía generar ingresos debido a los mismos productos y bienes que se generaban a partir de eso. Pero no contaban que el valor de las tierras era más alto de lo que ellos esperaban, ya que no les servía para nada comparado con la devaluación que sufría su moneda. Esto les quitó no solo las tierras que poseían, sino las empresas y relaciones comerciales que tenían con diferentes naciones, endeudando a las mismas naciones productoras y consumidoras, ocasionando un derrumbe económico de nivel global. Y el modelo capitalista no avanzaba, ya que las fábricas y bancos, junto con la producción agrícola, se habían colapsado, ya que la producción se había detenido, los productores no podían vender su materia prima, los bienes y servicios que se habían fabricado no eran llevados al mercado, y los sobrantes eran bienes que no podían ni siquiera ellos consumir, así que esto les generó acciones y deudas que iban aumentando al paso de que no se reactivaba la economía. Podría terminar esto diciendo que el crack de 1929, o también conocido como la Gran Depresión de 1929, fue un evento que marca el mayor daño económico jamás esperado a nivel mundial. Pero a pesar de que el crack de 1929 duró 10 años más, la bolsa continuaba decayendo, los precios eran inflados a niveles exagerados y la devaluación llegaba a niveles tan bajos. Es sorprendente cómo la humanidad logró sobrevivir a esto. Aunque también podríamos llamar a este evento una experiencia, ya que este nos ayuda a saber qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer cuando hay una crisis como esta. Un ejemplo que podríamos remarcar es la situación actual, la pandemia del 2020. Esta generó muchísimo desempleo, muchas quiebras y bastante deuda debido a que hay servicios que no han sido vendidos, pero aún así podemos tomar que si la población en ese entonces sobrevivió 10 años, ¿por qué nosotros no podemos sobrevivir al menos 1 o 2 años sin que la economía vuelva a activarse? Así que con esto me despido, espero que les haya gustado bastante y nos vemos hasta el próximo podcast. Adiós.